conversando con el doctor Ángel González Medina. Doctor, y la verdad es que hablar del corazón siempre a la gente le da un poco de taquicardia, ¿verdad? Hablar del corazón es bueno. Lo pone ansioso. Lo pone ansioso porque el corazón es la bomba que impulsa la sangre, y cuando el corazón se para, pues ahí todo el mundo se detiene. Ahí todo el mundo se detiene. Y cuando una persona de repente se cae, una de las cosas que usted tiene que verificar es si está respirando y si el corazón está funcionando. Correcto. Porque si se paró el corazón, hay que empezar a hacer maniobras heroicas, que son la resucitación cardiopulmonar, le dicen así. Doctor, el tema nuestro entonces implica que esa válvula es la única que se enferma en el corazón, doctor. No, todas se pueden enfermar. Inclusive el prolapso de la válvula mitral, aunque normalmente es una patología única, se puede asociar con prolapso de otras válvulas. Y puede haber prolapso de otras válvulas, pero son muy poco frecuentes. Sí. Los registros son de una muy baja presencia. Por ejemplo, se puede ver prolapso de la válvula aórtica, podemos ver prolapso de la válvula tricúspide. ¿Hacia dónde normalmente cuando hay prolapso es hacia la zona de donde ella viene? Hacia atrás, correcto. Ella se devuelve. Se devuelve. Sí. Entonces, porque normalmente la válvula abre hacia el ventrículo, ¿verdad? Sí. De la cavidad de donde viene hacia donde va la sangre. Exacto. Entonces, fíjate, tú puedes tener afección valvular de origen congénito, tú puedes tener afección valvular adquirida por varias razones. Sí. Puede ser por una fiebre reumática, puede ser por una endocarditis infecciosa, puede ser por una herida traumática de cualquier tipo, de bala, perforante. Eso es lo menos que le puede pasar a una gente. Después que le dieron una puñalada en el corazón, ¿verdad? Sí, yo pude ver un caso, lo único que he visto una vez, que fue la válvula tricúspide y se pudo operar. Sí. Eso fue en mi entrenamiento en México. Pero fíjate, claro, la fiebre reumática es la que puede causar más daño. Gracias a Dios ya no vemos tantos reumáticos como antes, porque era una enfermedad. ¿Y qué es la fiebre reumática para la gente que nos está escuchando? La fiebre reumática se llama así porque el paciente lo que tiene son manifestaciones de inflamación articular, dolor e inflamación articular asociado a fiebre. Obviamente van a aparecer otras manifestaciones clínicas. O sea, cuando hablamos de fiebre reumática, doctor, no es necesariamente el reumatismo que le dicen nuestros gente de pueblo a los dolores en las articulaciones. Es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. Por eso la enfermedad se llama, o se le acuñó un término. Se decía que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. ¿Por qué? Porque la afección articular desaparece. Se resuelve. Se resuelve. La que no se resuelve es cuando afecta el corazón, que entonces deja daño y que puede ser un daño grave. Exacto. Y afecta todas las capas del corazón, pericardio, endocardio, miocardio. Generalmente, su afección más importante es en endocardio, o sea, las válvulas. Esa fiebre reumática puede afectar no solamente una válvula, sino varias válvulas. Generalmente, una o dos. Sí. Y aunque no haya desde el punto de vista clínico, manifestaciones, ya sea clínica o de hallazgos, cuando tú haces el ecocardiograma, tú puedes decir, wow, es una lesión reumática. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que otra válvula está engrosada, aunque no tiene lesión. El mismo nivel de lesión. Una lesión funcional. Sí. Entonces, pero ya tú sabes que hay una afección que puede aparecer después, porque puede tener reincidencia, recurrencia del proceso infeccioso de la garganta, que es causada por una bacteria que lleva a esa respuesta. O sea, de un problema de garganta terminar con una cirugía cardíaca. Con un daño cardíaco. O sea, que la fiebre reumática ocurre básicamente en países de condiciones socioeconómicas pobres, ¿verdad? Sí. Cuando hay más hacinamiento, porque eso viene con la faringoamigdalitis estreptocócica, que es muy común en los niños. Por eso es que la mayor frecuencia es entre los 5 y 15 años. Y obviamente es un poco menos frecuente entre los 15 y 25 y muy rara después de 25 años. Generalmente son recurrencias, ya, como la vemos. Entonces tú tienes también, una vez también se han encontrado también valvulopatías de tipo degenerativa inducida por fármacos. Fármacos que se usaron para reducir de peso, que eso se retiró hace mucho tiempo, que producía como una especie de proceso degenerativo
en válvula mitral especialmente. Entonces, tú tienes ahí, y es bueno que mencionáramos eso, porque en la fiebre reumática, como se produce una lesión anatómica, deformidad de la válvula, muchas veces hay lo que se llama el pseudoprolaxo. Sí. Un prolaxo falso. Exacto, porque se debe a la deformidad que tiene la válvula, que al producirse el fenómeno de contracción o de proceso de función cardíaca, la válvula prolaxa, pero es un pseudoprolaxo. Sí, y también puede haber prolaxo en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que por isquemia del músculo que soporta la válvula, entonces puede producirse un prolaxo. Bien, doctor, por daño de esa válvula. Una pregunta, entre hombre y mujer, ¿en quién es más frecuente esta enfermedad? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Más frecuente en la mujer. En la mujer. Sin embargo, ¿tiene alguna, en el hombre, es cuando más degenera ya en el hombre ya envejeciente. ¿Y tiene alguna explicación en el hecho de que sea más frecuente en la mujer? Hasta ahora no. No. Hasta ahora no. Se sabe que hay una relación se puede heredar genéticamente, pero hasta ahora las estadísticas que tenemos es que hay más predominio en mujer. Y sobre todo en una época se hablaba mucho del tipo de mujer en que era más frecuente. Por eso desde que uno la ve delgaditas, ¿Qué tipo de mujer? delgadas, hermosas, que tienen un caminar de modelo, y es porque tienen espalda recta o tienen escoliosis. Okay. Entonces el prolaxo de válvula mitral se puede asociar con otras anormalidades anatómicas, como son la escoliosis, como son esos cambios en la columna, espalda recta, otras condiciones ya, porque tiene que ver un poco con el desarrollo de la etapa embrionaria. Se asocia a veces con comunicaciones interauriculares, o se puede asociar también con politelia, que son los pezones supernumerarios. Esto casi no se menciona en la literatura, pero yo recuerdo que hice una tesis con unos muchachos sobre eso, porque lo observaba mucho en los pacientes. Caramba, mira, veo estas jovencitas que siempre vienen con prolaxo, que tienen un pezoncito supernumerario, que a veces es rudimentario, que pasa como si fuera un lunar o una verruguita, y sin embargo es un pezoncito. Y se debe, la explicación que se da es que la glándula mamaria se desarrolla precisamente en la misma etapa en que se está desarrollando la válvula mitral, que es en la 6ª semana de la etapa embrionaria. Y entonces vamos a ver pezones supernumerario en toda la línea axilar glandular de la línea mamaria, que va desde la axila hasta la pelvis, hasta la ingle. Sí, hasta la ingle. Sí. Por eso tuve un caso hace mucho tiempo que hasta lo hicimos estudio anatómico y demostramos que era tejido mamario. Doctor, usted decía que tuvo un paciente que le diagnosticó prolapso de válvula mitral a los 50 años. Sin embargo, hay pacientes que pueden ser diagnosticados en la niñez. ¿Qué diferencia hace en el manejo de esta patología el hacer ese diagnóstico temprano en la niñez o que ese diagnóstico se haga tardío a los 50 años? Bueno, la ventaja del diagnóstico temprano siempre será, aunque sea una patología benigna o no tenga gran repercusión dinámica o hemodinámica, como se llama, si no va a causar problemas, de todas maneras, una persona joven puede desarrollar arritmia. Esta patología pues, se asocia con arritmia. Se ha hablado que tiene que ver un poco con la característica del tejido o con la afección de deformidad en el momento del desplazamiento y que esto origina, si no está claro, pero aparentemente tiene que ver con el daño genético. Entonces tú puedes ver arritmias malignas que pueden ocurrir, inclusive muerte súbita. Por eso, si hay arritmias, por eso hay que tratar al paciente si hay palpitaciones, porque el paciente puede tener una arritmia importante y darle seguimiento. Esto es fundamental. Además, el tener el diagnóstico temprano te permite evitar complicaciones. Esa válvula, por sus características, es más vulnerable a que se infecte. Es decir, que tú tengas una infección en la garganta, o que tengas una infección en un hueso, o que tengas una infección en otra parte del cuerpo, y esa bacteria pueda ir a afectar esa válvula que ya es vulnerable y producir una endocarditis, que es algo catastrófico, porque tiene una mortalidad elevada, aparte de que pueda dejar un daño más severo del que tenía el paciente. Entonces, esto es clave, porque incluso hay que hacer profilaxis, hay que hacer prevención. Y la prevención se hace más, qué bueno que tocaste el tema, porque cuando hay insuficiencia de la válvula, es decir, cuando se devuelve sangre, se considera que hay mayor riesgo. ¿De qué? De endocarditis infecciosa. Okay. ¿Por qué? De complicaciones. Y de degenerar la válvula, de complicaciones. Porque
al devolverse, la sangre choca y va dañando un poquito más la anatomía. Entonces, por eso lo que tienen regurgitación, lo que tienen insuficiencia, es decir, soplos, se le da aspirina, porque hay una mayor probabilidad de formar coágulos. Y si hay palpitación o arritmia, mayor probabilidad. Se antiagregan los embolia cerebral. Entonces se le pone antiagregación se le pone antiagregación plaquetaria, se le da aspirina. Pueden desarrollar otro tipo de arritmia, obviamente. Sí. Doctor, y por supuesto, una de las condiciones, sobre todo cuando hay compromiso del aparato de sostén valvular, es la ruptura de cuerdas tendinosas. Entonces ahí termina en cirugía. Termina en cirugía porque se produce una insuficiencia aguda. Sí. Tuve un paciente hace el año 16, recuerdo finales del 16, que le había pedido un ecocontrol, paciente que yo conocía desde hacía varios años, y cuando él llegó, que me trae el eco, tiene una ruptura. Y él estaba sintomático todavía. Sí. Pero había que operarlo porque si no, en las próximas semanas iba a comenzar a tener problemas. Entonces se operó y está muy bien. ¿Cuál es el problema, doctor, cuando una válvula sufre una ruptura de ese aparato de sostén al que usted está haciendo alusión? Bueno, lo primero es que se produce una insuficiencia cardíaca aguda. O sea, el corazón no puede manejar hacer su el trabajo. flujo. No puede manejar el flujo porque entonces al romperse la cuerda se devuelve más sangre hacia la aurícula. ¿Y qué pasa? Que la aurícula estanca todo eso. No está en condiciones. ¿Y hacia dónde va la sangre? Atrapa el pulmón. Se va para el pulmón. Entonces el paciente edema, despierta o comienza a tener una dificultad respiratoria enorme. Sí. Y entonces, o más o menos importante, aguda. Por eso cuando hay insuficiencia cardíaca aguda en un paciente que no la tenía, esa es una de las cosas que uno la piensa, sobre todo en una persona joven, si ya era conocido. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto tiene problemas. Por eso uno cuando debe darle un seguimiento al paciente, porque en la medida en que se va repercutiendo, Sí. tú dices, espérate, yo no quiero que se me le rompa una cuerda al paciente, porque si se rompe la cuerda, hay que sustituirle la válvula. Así Contrario al otro, que si tú no tienes daño del aparato de sostén, tú puedes reparar esa válvula. Y esa reparación puede durar muchos años. Tengo un paciente que se hizo una reparación, pero hizo una arritmia muy importante por algunos fenómenos que estaban ocurriendo y la reparación se dañó porque eso se le pone un anillo y el anillo se soltó. Entonces ya en una segunda intervención ya tú no puedes repararla sino poner una válvula que dependiendo de la edad del paciente, el paciente tenía unos 70 y algo años, se le puso una válvula biológica para evitar que tome anticoagulante per se, de que tenga fenómenos trombóticos, que no lo tiene con la válvula biológica. Aunque sí se puede romper, se puede dañar, puede degenerar la biológica, un promedio de 15 o 20 años, las válvulas que existen hoy. A veces un poco menos, pero ese es el promedio de duración. Excelente. Doctor, finalmente, una enfermedad que pasa desapercibida, una enfermedad con la que nacemos, una enfermedad congénita, el prolapso de la válvula mitral, pero que hay que identificarla temprana porque identificando que hay moros en la costa, entonces podemos tomar las previsiones del lugar y establecer estrategias. Correcto. Sí? Si un paciente se va a hacer perdón que te interrumpa, por ejemplo, un tratamiento de canal dental, tiene que recibir antibióticos. Una profilaxis debe recibir antibióticos. Claro, porque hay bacterias que están ahí. Tú sabes que siempre hay una infección cuando se hace un tratamiento de canal, a menos que sea por otro tipo de procedimiento. Generalmente hay bacterias y esas bacterias que están en la cavidad bucal pueden ir hacia el territorio sanguíneo, infectar esa válvula y crear una catástrofe. Sí. Entonces, la pregunta que tenía, doctor, ya al final del programa es, esa enfermedad que parece de inicio benigna, light, ¿a qué es lo que usted más temor le tiene? Bueno, tres temores. Primero. Uno es a la infección. Segundo, que se infecte y me provoque una endocarditis infecciosa. Segundo, que haya una ruptura de una cuerda tendinosa. Y se daña la bicicleta. Y hay problemas serios. En tercer lugar, la muerte súbita. Muerte súbita sí, puede ocurrir. Claro. ¿Por entonces arritmia, las arritmias, por arritmias. Yeah. Por arritmias, entonces en ese caso, cuando hay palpitaciones, se tratan con un medicamento que se llaman beta bloqueadores, porque permite la regulación, o con otro tipo de fármacos. Recientemente, el año pasado, recibí un paciente que le había diagnosticado un problema parecido y no podía tomar beta bloqueadores. Exacto. Finalmente el problema se resolvió y
y pero se apareció aquí, fue a verme, a llevarme un regalo y ahora está trabajando en Cleveland Clinic. Qué bueno. Sí. Bueno, señores, hemos conversado en el día de hoy con el doctor Ángel González Medina con un tema que es bastante importante tenerlo en consideración, que es el prolapso de la válvula mitral. Y una enfermedad, como decíamos, de parecer muy benigna, puede terminar en situaciones muy serias. Por eso siempre es útil que usted haga una evaluación anual. Si usted no tiene ninguna condición, bueno, pues tiene que, aprovechando enero o febrero, hacer una evaluación anual, haciéndose una ecocardiografía, visitando a un profesional. Recordarle que el doctor lo encontramos en Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González de la Lincoln, en el teléfono 809-541-0455, 829-642-4473, y también lo encontramos en Hospitén Santo Domingo. Doctor, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Como siempre, un placer. Doña Lisania Salcedo y Benevolente, por ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. No le cambie.